Vamos a conversar sobre un tema extraordinario, revitalizador en estos tiempos de pandemia, un tema que da origen y sentido a la vida que vivimos y a la vida que compartimos. Y he titulado esta charla que comparto en este espacio virtual, Camino para crear y compartir literatura. Y vamos a dividir la charla en tres apartados. La primera parte será la vida para vivirla. La segunda parte, literatura para crear y compartir. Y la parte final, o tercera parte, leer y escribir. El primer punto es la vida para vivir. ¿Qué es la vida? La vida es el camino. Es el camino de un punto de partida a un punto de llegada. La vida es caminar y transitar en ese trazo de tiempo, de años, que se convierte en nuestro gran capital y en nuestro único y principal capital de existencia. Y la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿para qué mi vida? Y quiero comenzar esa reflexión con 4 puntos que me parece necesario compartir. El primero es que ese camino que vamos a recorrer, que se llama vida, que no es más que un camino en un tiempo determinado, requiere tener siempre un propósito, una razón. Y una razón que uno tiene que aprender a definir. ¿Qué quiero? ¿Qué busco? ¿Para qué existo? ¿Qué pretendo? Y eso cada quien lo define en su tiempo y en su momento. Y los tiempos no son definidos, no obedecen a una circunstancia de edad, ni de nacionalidad, ni de lugar de origen, ni de familia, ni de apellido, ni de estrato social o económico, sino que son un proceso personal, íntimo, único, imposible de copiar. Simplemente cada quien es dueño de definir su propósito. Y el punto de partida es dónde estoy, en qué momento determino ese propósito de mi existencia. Lo determinaré en mi etapa temprana de la niñez, o en mi juventud, o en mi vida adulta, no lo sé. Y la vida tiene un propósito, pero la vida está llena de propósitos. Hay un propósito fundamental en la vida, pero también pueden haber diversos propósitos particulares, temporales, que la gente, que las personas vamos definiendo a lo largo de nuestra existencia. Y si un propósito que tengo es la creación literaria, bueno, enfoquémonos a ese punto. Mi vida tiene una razón de ser, tiene un propósito como existencia. Y quizás escribir literatura, crear literatura es parte de ese propósito fundamental, que se suma al propósito fundamental, pero que complementa ese propósito. Y aquí el punto de partida es ¿qué quiero? ¿Qué busco? ¿Qué pretendo? Me gusta leer, me gusta escribir, encuentro en la lectura un universo de satisfacciones personales, encuentro en la posibilidad de escribir un potencial para compartir y para crear. Identifico la belleza en el texto que leo e identifico la belleza en el texto que produzco, en el poema, en la prosa. Disfruto esos tiempos cuando leo y disfruto esos tiempos cuando escribo. Bueno, si mi propósito es crear literatura, debo ser consciente de que la posibilidad de crear literatura es una parte complementaria de mi propósito fundamental de vida, de existencia. Y aquí también es importante saber qué quiero hacer y a dónde quiero llegar, hasta dónde quiero llegar, qué tan largo es el camino que quiero recorrer en la vida que tengo, en ese propósito literario que pretendo encaminarme. Ese es un punto de partida importante. Pero hay un segundo punto. Si yo sé que quiero construir literatura,
sé que disfruto la literatura y sé que encuentro en ese propósito, en esa actividad, en esa práctica, grandes satisfacciones. Entonces, la pregunta siguiente sería, ¿qué tengo yo? ¿Con qué cuento yo para lograrlo? ¿Qué hábitos, qué prácticas, qué costumbres, qué actitudes personales contribuyen a que la literatura en mí sea beneficiosa, satisfactoria, constructiva? Y debo de hacer un listado de mis potencialidades, un listado de mis capacidades, de las virtudes que tengo. Me gusta leer y me siento con un libro y soy capaz de pasar 1 hora o 2 horas sentado, enfocado en el libro. O fácilmente me disperso del libro y viajo a cualquier lado y no estoy en el libro, aunque tenga el libro en mi mano. Comienzo a escribir una página y escribo un texto, pero cuando lo estoy escribiendo, al segundo o tercer párrafo estoy cansado, me duele la mano o la computadora, ya no aguanto la pantalla enfrente de mí y simplemente me agoto, me canso o la idea se me pierde y me confundo y ya no sé lo que escribí al principio y tampoco lo que debo seguir escribiendo al final. Y cuando leo un libro en la primera página, recuerdo perfectamente de qué se trata, pero cuando voy por la 10ª ya perdí el hilo, la secuencia de la historia que se cuenta. Bueno, debo saber qué tengo y debo saber qué me falta. No tengo disciplina para leer, no tengo el hábito de lectura, me cuesta concentrarme en el texto, soy impersistente, me desanimo ante la lectura complicada, por ejemplo, ante un texto que exija a un lector activo que esté enfocado en el contenido, en la trama que se narra. Me confunden las palabras, necesito un diccionario, tengo un vocabulario limitado. ¿Qué tengo? ¿Qué me falta? Esa es una cosa, un segundo y tercer punto importante. ¿Qué tengo y qué me falta? Y cuarto punto necesario es cuál es mi decisión, cuál es mi voluntad. Tengo un propósito en mi vida y como parte de ese propósito importante en mi vida he identificado que la literatura, la creación literaria, la lectura como relajamiento, la lectura como diversión, como aprendizaje y la escritura como mecanismo para compartir son también parte de mi vida y parte de mi propósito. He aceptado eso. La pregunta, la cuarta, ¿es una decisión tuya esa? ¿O es simplemente una idea que se te pasa por la cabeza y se la lleva el viento? Ahí tenemos que asumir una posición. Quiero lograrlo. Mi voluntad es enfocarme, desarrollarme en la literatura, aprovechar la lectura, disfrutar la lectura y crear literatura, escribir, expresarme, compartir mis aprendizajes con otros, compartir mis ideas, mis pensamientos, mis emociones, mi forma de interpretar el mundo, hacer literatura, escribir texto. Si mi decisión es esa, solo falta una cosa: ponerse en marcha. Ninguna decisión, por muy loable que sea, ninguna intención, por muy generosa y extraordinaria que sea, tiene posibilidad de existir si no emprendo la marcha, si no arranco y me pongo a caminar paso a paso en ese propósito que he determinado. Por lo tanto, en este primer punto que comparto, hay 4 elementos que no podemos obviar. Propósito claro. Propósito claro como parte de un gran propósito general de mi razón de existencia. ¿Qué tengo? Tercero, ¿qué me falta? Y 4, ¿qué quiero hacer? ¿Cuál es mi voluntad y mi decisión para emprender el camino? Así es el proceso inicial. La vida para vivirla. Y la vida es, sin lugar a duda, la vida es el camino que tenemos para recorrerlo y para vivirlo. Bueno, hablemos de un segundo punto en esta conversación, charla, conferencia que ustedes tienen la oportunidad de escuchar por este espacio virtual. La literatura para vivir y compartir.
Y aquí yo quisiera enumerar 10 puntos que me parecen importantes como reflexiones, como aprendizajes personales que comparto con ustedes en esta ocasión. Lo primero es, ¿dónde está la raíz esencial de la creación literaria? Y aquí hay que reconocer que la creación literaria o la literatura creativa comienza con una chispa pasajera e intensa. Una chispa que enciende las emociones, que despierta las ideas, que provoca entusiasmo, que te inquieta y que la ves o no la ves. Hay un cuento, una anécdota de un maestro del budismo zen que camina con su discípulo por la montaña y el discípulo sigue al maestro y el discípulo se detiene y le dice: maestro, enséñame todo lo que tengo que saber. Y el maestro guarda silencio y continúa caminando y el discípulo lo sigue y se vuelve a detener el discípulo: maestro, enséñame todo lo que tengo que saber. De repente, el maestro se detiene en medio del bosque, aspira a profundidad y le dice al discípulo que también lo haga. El discípulo lo hace y el maestro le pregunta al discípulo: ¿sentís el aroma de los azahares del bosque? Y el discípulo dice, satisfecho: sí, maestro, lo siento. El maestro le dice: entonces ya no tengo nada más que enseñarte. ¿Lo sientes o no lo sientes? ¿Sentís el olor de una rosa? ¿Sabés cómo huele una flor? ¿Tenés la sensación del amor, por ejemplo, o del afecto? ¿Sabés cómo se siente el afecto y el amor? ¿Sabés disfrutar una compañía? ¿Sabés cómo se siente una compañía satisfactoria? ¿Sentís el sabor, por ejemplo, de una taza de café caliente? ¿Sos capaz de disfrutar ese sabor? No hay forma de escribir eso, de describir eso y de explicar eso. Tenés que sentirlo. Y entonces esa chispa que despierta el interés por una creación literaria o por una literatura artística, una literatura creativa, esa chispa no es consecuencia de una formulación teórica o académica. No nos equivoquemos. Podemos leer todos los textos metodológicos necesarios y posibles, pero no va a ser suficiente eso para crear literatura. Podemos dar después explicaciones muy teóricas, digamos, poner referencias históricas o conceptuales que existen en el mundo de la literatura, pero esa chispa no se enciende necesariamente con una formulación académica o teórica. Es decir, no es una experiencia teórica, pero tampoco es consecuencia de un proceso experimental de carácter práctico. Es decir, no es un asunto de medición y de cuantificación. No tiene una utilidad de naturaleza práctica. Yo diría que la chispa que se enciende para la creación literaria es algo así, como una experiencia mística. Es una experiencia estética, que es algo así como una experiencia mística. Es decir, sentís la belleza en sí mismo, sentís el placer mismo en el texto que lees o en el texto que escribís, en la poesía. Y la pregunta es, ¿cómo haces para cultivar esa generación de inspiración que se produce para la creación literaria, para que la literatura sea apreciada como texto, como prosa o como poesía? Apreciada al leerla o apreciada al crearla. Lo sientes. Al leer el texto percibís la belleza de ese texto leído. Al leer el poema lográs percibir
esa extraordinaria profundidad, imposible a veces de tocar suficientemente con las manos o de medir, y que no se mide por la cantidad de versos que tiene o por la cantidad de sílabas métricas que tiene cada verso, ni por las estrofas, ni por las páginas, sino por esa construcción de imágenes, de palabras, de sonidos, de ideas, de emociones, de experiencias que se van sumando en un texto, llámese prosa o llámese verso, y que está ahí. Y cuando lo lees y te metes en él como en una piscina donde nadás y sentís que todo el frescor del agua que se agita y que se mueve te envuelve, y ese texto te envuelve, esa literatura te envuelve, entonces se produce esa chispa de inspiración, esa experiencia mística o esa experiencia estética. El punto 1 de este segundo apartado de esta conversación es, por lo tanto, la inspiración es una chispa pasajera y profunda, intensa. Segundo punto importante, ¿dónde comienza? ¿Dónde comienza uno a escribir, a crear literatura o a leer? Todo comienzo requiere una decisión, lo dijimos al principio, un propósito. Si yo decido hacer algo, no hay nada que me impida hacerlo. No es un problema que no tenga dinero para comprar libros, no es un problema que no tenga tiempo para leer libros, no es un problema que me canse cuando comienzo a leer y me da sueño, no es un problema que cuando escribo es que pierdo la idea y pierdo la continuidad o la persistencia o cometo errores. Nada de eso es el problema fundamental. Todo eso son obstáculos que uno puede tener en el camino y los puede superar. Todo comienza con la voluntad de hacer el propósito que dijimos que queríamos hacer. ¿Quiero o no quiero? Ahí está la gran pregunta y la gran respuesta. Me gustaría, es que me parece interesante, no sirve para nada. ¿Quiero o no quiero? Y si quiero, es mi voluntad hacer, crear literatura o aprovechar la literatura o leer libros. ¿Cuántas personas cada vez que comienza un año o termina un año, en sus reflexiones de propósitos del año siguiente comienzan a pensar, bueno, en el próximo año voy a meterme a un gimnasio, voy a hacer ejercicio, voy a bajar de peso, voy a comer de manera saludable, voy a leer un libro al mes, por ejemplo, o voy a escribir aquella historia, cuento, narrativa, lo que sea, o poemas que tengo pendientes, o que a lo mejor ya escribí y quiero corregir? ¿Cuántas personas a fin de diciembre o a principios de enero establecen esos propósitos? ¿Cuántas personas escriben esos propósitos en su agenda, en su libreta? ¿Y cuántos 3 meses después persisten todavía en ese propósito? La minoría, no todos. Y no hay impedimento real. El impedimento está en la cabeza de cada uno, en la voluntad de cada uno. Entonces son intenciones de querer sin querer, intenciones de pretender sin decidir. Quiero nadar, quiero leer, quiero hacer ejercicio, quiero hacer lo que sea, pero ese querer no tiene ningún significado concreto porque no se manifiesta en voluntad. Así es que todo comienza en la creación literaria para que esa chispa exista y que esa inspiración, ese momento creador que se enciende en cada uno, se logre capturar y permanezca en uno. Necesito la voluntad de hacer lo que quiero hacer. Decidir, voluntad. Bueno, hay un tercer punto. La pregunta es, ¿cómo hago para que esas chispas o esas inspiraciones pasajeras e intensas, pasajeras porque son muy breves en el tiempo, no permanecen encendidas como una gran luz o como el sol que está encendido y nos ilumina aunque no querramos, no, sino que son un momento de lucidez, como una bujillita que se enciende y se apaga, intermitente, y quizás se vuelve a encender y se volverá a apagar si nosotros no capturamos el valor de esa luz que ha sido encendida. Entonces, captar, ¿cómo captar esa producción inspiradora que viene de afuera y que también viene de adentro? Porque alguien dice, esa chispa
también puede venir de dentro. Es que hay una riqueza creativa dentro y fuera. No hay ningún espacio que te limite en esa creación literaria o en esa inspiración que te puede llevar a una creación literaria. Y necesitamos un elemento, un insumo fundamental, captar el entorno y captar lo que nosotros mismos tenemos dentro, con todos los sentidos. ¿Cuántos de nosotros usamos los ojos, por ejemplo, para ver las cosas realmente? O simplemente tenemos los ojos, pero no vemos lo que pasa alrededor, no nos percatamos de los colores, de las cosas, de los movimientos. ¿Cuántos de nosotros tiene oídos y puede escuchar? Pero ¿cuántos escuchamos realmente? ¿Escuchamos con atención? ¿Cuántos somos capaces de tocar y valorar las cosas, sentirlas en la mano, apreciarlas en su forma, en su peso, en su extensión? ¿Cuántos, por ejemplo, agarramos un libro con la mano y somos capaces de verlo, de pesarlo, de olerlo, de sentirlo, de apreciarlo? Es decir, de captar ese objeto material en toda su profundidad, con todos los sentidos. En la sociedad donde estamos, en la familia, en el vecindario, en el país, en la época, en los acontecimientos que nos rodean, en estos tiempos de pandemia, de crisis, de información y desinformación, de cúmulos, de contradicciones y de esperanza. ¿Cómo percibimos nosotros eso? Yo creo que un aprendizaje importante en la vida para poder captar esa intensidad de las chispas inspiradoras para la creación literaria es aprender a percibir el entorno con todos los sentidos. Es ahí lo que un poeta alguna vez dijo, un momento de inspiración divina y seductora. Ahí donde se produce un caudal de inspiraciones divinas y seductoras que nos capturan, que nos cautivan, que nos entusiasman. Si vivimos el mundo, donde vivamos el mundo, en el tiempo que nos toca vivir, si vivimos nuestro espacio territorial y aprovechamos cada momento donde estamos, en la naturaleza, en la calle, en el ámbito urbano, rural, en el campo, con la gente, hablando, solo, en una biblioteca, entre libros, o en el comedor, o preparando la comida, o viendo la televisión, o caminando en la calle, o corriendo, o jugando deporte, o conversando, o guardando silencio, o en la sala, compartiendo con la familia. Todos esos momentos, si nosotros somos capaces de captarlos, esos momentos, de asimilar esos momentos, de observarlos, de escucharlos, de verlos, de sentirlos, ahí estamos teniendo la extraordinaria oportunidad de que toda esa vida que vivimos, en ese camino que recorremos, que es la vida misma, un proceso, un camino que recorremos, se convierta sistemáticamente en una oportunidad de aprendizaje y en una generación constante de chispas inspiradoras y de experiencias estéticas o místicas que nos permiten crear literatura. Así es que un tercer punto importante dentro de este segundo apartado que estamos conversando es que hay que aprender, tenemos que aprender a captar el entorno y a encontrar nuestro interior cotidianamente con todos los sentidos. Ahora, en cuarto punto, en la creación literaria, a partir de esa chispa que se enciende y que se activa por la observación permanente del entorno, por la percepción permanente del entorno, y es el trabajo persistente. Todo lo anterior se lo puede llevar el viento y se apagará. Y no existe la creación literaria sin trabajo persistente, constante, dedicado. Algunos a veces ilusamente llegan a pensar de que la creación literaria, o escribir una novela, o escribir un cuento, o escribir un poema, es un asunto de inspiración, que te subís en una nube y comenzás a elucubrar, a crear, a inventar, y después te bajás de la nube y ya está. No es cierto. Es cierto que existe como esa nube de posibilidades, de inspiraciones,
que es muy momentánea. Pero la creación literaria, la narración, o la poesía, la prosa, o la poesía, en cualquiera de los géneros, no se construye solo con esa chispa inicial. Esa chispa es como el palillo de fósforo que enciende el fuego. Pero ¿dónde está el fuego? Que hay que quemar. El fuego necesita material para quemarse. Si no hay material incandescente que agarre fuego, no hay fuego posible. Ese fósforo se apaga fácilmente. Y eso requiere trabajo persistente. Y el trabajo persistente es agudizar los sentidos, educar los sentidos para que puedan captar y aprender. Por ejemplo, escucho, observo, veo, leo, escribo. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Tengo que domar esas posibilidades. Debo de administrar y crear capacidad para escuchar y educar a mis sentidos para que aprendan a escuchar y para que el perturbador ruido mental interno que tengo yo, que todos tenemos, y que a veces no nos deja escuchar absolutamente nada porque solo nos escuchamos nosotros, le dé tiempo a la naturaleza, a la sociedad, a la comunidad, al entorno que hable. Y nosotros que nos alimentemos de esa riqueza extraordinaria que está allí afuera. Entonces, la inspiración requiere inmediatamente después un trabajo persistente, constante, disciplinado. Y aquí hay algunas condiciones importantes que hay que considerar y imposible olvidar. Tenemos que ser humildes para entender que podemos aprender de todo. Tenemos que ser humildes para entender que no lo sabemos todo y que siempre hay alguien, por muy insignificante que sea, que nos puede enseñar algo. La humildad es una condición del aprendizaje. Y la humildad es una condición para la creación literaria y la creación artística y el desarrollo en cualquier ámbito de la vida. Pero también tenemos que tener ansias de aprendizaje. Y la ansiedad por aprender está movida por una curiosidad, por descubrir el mundo donde estamos. Y cuando comenzamos a leer un libro de cualquier tipo, cuando comenzamos a leer un libro, bueno, estamos ahí atentos al libro porque nos da curiosidad saber qué dice, cómo explica algo, o qué circunstancia histórica o contemporánea se refiere, o cómo valora ciertas experiencias humanas o ciertos comportamientos, o qué pasa con un personaje u otro, o cómo se construyen las soluciones a los conflictos que están ahí planteados. Eso es curiosidad, es la ansiedad por curiosidad, por conocer, por aprender, por descubrir. Y eso es parte del trabajo permanente. Si no existe, si no alimentamos la curiosidad, si no fortalecemos nuestra actitud de humildad, si no somos disciplinados, si no somos persistentes, si no domamos o doblegamos nuestros hábitos y prácticas que no nos contribuyen a ese propósito, y si no trabajamos sistemáticamente en formar y en fortalecer las capacidades que sí contribuyen a ese propósito, simplemente el propósito se lo va a llevar el viento y se va a descontinuar en un breve espacio de tiempo. Porque a lo largo del camino que vivimos, a lo largo del camino que es la vida, siempre habrán dificultades, imprevistos, circunstancias dolorosas, incómodas, cosas que nos impiden seguir avanzando a ese propósito. Pero nosotros tenemos la capacidad de saltar, de superar todo obstáculo si el propósito es firme, si el propósito y la decisión es firme. Si no, no hay forma. Entonces, el trabajo persistente es una condición necesaria, importante, para que aquella chispa inicial que se nos encendió se materialice en un fuego incandescente que provoque consecuencia literaria, creativa, importante. Y después viene otro punto 5 que yo comparto también con ustedes, y es que ese camino de un punto de partida a un punto de llegada, ese camino que recorremos, que dijimos que la vida es el camino, ese camino es un proceso que enfrenta diversas circunstancias, altos y bajos,
No es un camino recto y lineal. Es un camino curvo, lleno de eventualidades. Ese camino es la vida. Y ese camino también es en el que se montan los propósitos de nuestra vida, el propósito que tengamos en la vida. Y aquí algunos a veces nos lamentamos por la vida o por las incomodidades. Y a veces pasamos perdiendo el camino de la vida en lamentaciones y no nos percatamos que la mejor forma de vivir la vida, de vivir el proceso, es disfrutar el proceso de la vida. Cada circunstancia, adversa o positiva, incómoda o agradable, feliz o infeliz, cada circunstancia que ocurrió allí, hay que vivirla. Y hay que disfrutarla o sufrirla. Hay que llorar cuando haya que llorar y hay que reír cuando haya que reír. Y hay que montar esas tristezas o esas infelicidades como parte del aprendizaje que al final es nuestro camino ineludible. Entonces hay que vivir el proceso. Y el proceso de la creación literaria hay que vivirlo. Les cuento experiencias personales. Cuando escribí una de las novelas, 3 novelas he publicado, esos caminos son largos. Escribir una novela es un camino de 3, 4 años, intenso, de lectura, de reflexiones, de escritura, de correcciones y correcciones, de ajustes, de eliminar y volver a agregar, de crear, es decir, de combinar cosas. Es un camino largo. Creo que la elaboración de una novela, escribir una novela y publicarla requiere un largo aliento, es decir, hay que tener mucha fuerza de pulmón, de estabilidad, de pensamiento, de persistencia para poderla llevar al final. Un cuento requiere un esfuerzo menor y un poema un esfuerzo intenso, pero también menor en el tiempo, un poema. Entonces, vivir el proceso de la construcción de una novela es fascinante. Al final la novela termina y está concluida y está publicada, pero ese camino desde que comenzó la idea de crear la novela hasta que esa fue completándose, identificando los personajes, creando las características de esos personajes y los vínculos y la trama y el argumento y la estructura de la novela y las figuras y las metáforas que se iban combinando en la novela que se iba creando. Ese proceso de invención que se suma desde la realidad y desde la imaginación, desde el presente y del pasado, invención que va combinando lo posible, lo imposible, lo real y lo irreal, en una mezcla que se vuelve a veces imprecisa e imposible de separar. ¿Qué después de la novela es verdad y qué es mentira? Casi ningún escritor puede decirlo después, porque se fueron mezclando todas las cosas, las ideas, los sueños, las conversaciones, y un personaje de esa novela se creó a partir de 5 o 6 personas reales que conoces, de 7, 8, 10 personas que leíste en un libro o en varios libros, de cosas que te imaginas y quizás de algún elemento tuyo personal que se incorpora, y al final de ahí salió un personaje que no existe, que no es real, pero que está ahí, hecho real en una novela que lo identifica, pero que no existe y a la vez existe, que es una mentira y es una verdad. Y es una verdad imposible de demostrar y es una mentira que también es imposible de demostrar. Es una novela. Pero ese proceso, para los que quieran incursionar en crear una novela, es fascinante. Las 3 novelas que he publicado han sido procesos personales fascinantes y he disfrutado ese proceso. Disfruto más ese proceso de construcción cuando al final la novela está lista y publicada. Eso es como el final de todo. Pero ese final de todo no tendría valor sin haber valorado, sin haber identificado y digamos, ese esfuerzo previo que ocurrió antes. Porque no es consecuencia de un momento de inspiración divina y seductora, como alguien dijo alguna vez, sino que es consecuencia de esa inspiración, de esa chispa de inspiración inicial a la que se agregó un trabajo persistente, prolongado, disciplinado, que no se detuvo frente a los obstáculos.
si tuviéramos, bueno, ya lo han dicho otros escritores, Borges en algún momento y otros, si tuviéramos que decir, bueno, la creación literaria quizás es el 90, el 95% de la creación. Esa chispa motivadora quizás representa el 5% o menos de la creación literaria. El resto es trabajo arduo, sudor constante, dedicación, largas horas de lectura y de elaboración, largas horas de identificar y de invención, como en un laboratorio cuando te metes y comenzás a mezclar cosas y a hacer pruebas de cosas y a ver cómo sale este personaje, si le pones algo y si le quitas otra cosa. Bueno, esa es la complejidad de la creación. Por lo tanto, hay que vivir y hay que disfrutar ese proceso de creación para que le dé sentido al producto y a la meta que cada quien se propone. Y no hay que ver ese camino como tormentoso y largo. Si cometemos el error de ponernos al principio del camino y comenzamos a ver la extensión del camino que nos falta, posiblemente nos decepcionemos o nos pongamos tristes. Porque cuando vos ves lo que te falta y ves que te falta mucho, bueno, a lo mejor pensás que el esfuerzo es demasiado y no sabes. No hay que ver las cosas así. Hay que ver el proceso fascinante, placentero, para disfrutarlo, para vivirlo sin prisa, para descubrir, para aprender y para crear. Vivan el momento del proceso en cada momento, sin ver lo que falta por recorrer, porque se pueden asustar, sino que avanzando, viendo el momento, identificando el paso que van dando sin perder de perspectiva, sin perder de vista la perspectiva de a dónde quieren ir, pero sin ahogarse en esa prolongación del tiempo y de la distancia que le falta para lograrlo. Si no, se pueden ahogar en un vaso de agua. Bueno, y hay otro punto que también es una discusión importante para la creación literaria. Tengo la chispa de inspiración, esa experiencia mística o experiencia estética que me permite valorar la creación literaria o el texto. Tengo el motivo, tengo el tema, tengo el argumento. La pregunta es, ¿cómo comienzo el texto? ¿Y cómo lo termino? Quiero ser franco. Y ustedes, por ejemplo, en la aeronáutica, todo el mundo sabe que el momento más difícil de un vuelo aéreo es el momento de despegue del avión y el momento de aterrizaje del avión. Lo mismo pasa en una obra literaria, en una novela o en un cuento, por ejemplo, o en un poema. La gran pregunta es cómo arrancás, cómo despegás el texto y cómo lográs concluir el texto, cómo despegás y cómo aterrizás, como los aviones en los aeropuertos o como las naves que viajan al espacio. El momento más terrible y de mayor riesgo es cuando despega la nave y después cuando regresa la nave. Una novela, si tiene la virtud, por ejemplo, aquí tengo a Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Es un volumen extenso, una novela clásica de la literatura española. ¿Cómo comienza? Ese comienzo es clave. Y 100 años de soledad, ¿cómo comienza? Y me refiero no solamente al primer párrafo, me refiero por lo menos al primer capítulo o a los primeros capítulos. Y cómo cierra, cómo clausura esa trama o ese relato extenso que va a presentar o que presenta a la gente. Y el cómo abrir y el cómo cerrar no es solamente para capturar al lector que llega y queda atento para ver qué sigue, sino que también es
cómo va a lograr amarrar a partir de ese principio y a partir de ese final, cómo logra amarrar el camino que recorre la obra literaria. Y aquí el cómo comienza está vinculado con palabras, pero también con imágenes. ¿Qué imágenes iniciales va a presentar al lector? Don Quijote de la Mancha, en algún lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Si ustedes se fijan en esa expresión, esa frase, desde el momento que dice que algún lugar de la Mancha, el autor está planteando como que el hecho es real y que ocurrió en un lugar concreto para darle veracidad a la historia. Es decir, quiere contar una historia y quiere dar elementos de presunción sobre la veracidad de una historia. Y lo mismo podemos encontrar en 100 años de soledad. Todos sabemos que 100 años de soledad, por ejemplo, es una novela de ficción. Sí, es una novela y lo que cuenta es ficción. Sin embargo, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre le llevó a conocer el hielo. Es decir, se ubica en el tiempo. Ubicar en el tiempo y en el lugar, darle existencia temporal y física a una historia, darle elementos de veracidad a la historia que vas a contar, se convierten en puntos principales para capturar la atención a partir de una historia veraz. A la gente le gusta que le cuenten historia, pero a la gente quiere creer que las historias son reales. La gente quiere aceptar que existen, que es posible, aunque sepa que es ficción. Es decir, es lo que Sergio Ramírez llamaría mentira verdadera. Nos gusta el cuento y nos gusta que nos cuenten cuentos. Y nos gustan las historias. Y nos gusta que nos cuenten y nos gusta contar historias. Y eso es bueno. Es parte de nuestra naturaleza humana. Desde el principio, el ser humano, cuando comenzó a hacer uso de la razón y del lenguaje, comenzó a contar historias. ¿Cómo comienza a contar su historia? ¿Y cómo concluye la historia? Eso es lo clave. Y aquí, ¿qué ideas, qué emociones, qué imágenes y qué palabras va a usar para argumentar esas ideas, esas emociones, esas imágenes que van a trasladarle al otro una imagen, un mensaje que el autor quiere expresar? Es posible que el autor tenga en su cabeza una chispa y una idea, pero la pregunta es, ¿cómo transformar esto que tenés aquí, estas ideas, estas emociones, que vos las digerís mentalmente en un texto? ¿Cómo trasladas eso a un texto que en blanco y negro, con palabras, con signos que se articulen en frases, en párrafos y en páginas? ¿Cómo hacer para que esa idea adquiera forma material en un texto? Ese es el arte de crear. Trasladar de la mente, del corazón, de la experiencia a otro en un texto y trasladar todo eso para que el otro sienta, piense y se emocione y se angustie y llora y ríe y sufra y se preocupe y se sienta parte de la historia que le estás contando. Bueno, entonces aquí es la pregunta: ¿cómo comenzás el texto? ¿Y cómo lo terminás? Un punto 7 es, y esto está vinculado con lo anterior, hay una frase, un principio de la sabiduría tolteca que Miguel Ruiz, un escritor mexicano, recoge en un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos. Y el punto dice: haz siempre lo mejor. Haz siempre lo mejor. Si vas a escribir un texto, escribilo bien, con ganas de hacerlo. Si sos taxista y manejas vehículo, maneja el vehículo bien y sé atento con la gente. Si sos cocinero o cocinera, cocina y hacerlo bien. Disfrutar la comida, disfrutar el proceso de elaborar la comida y hacer bien eso. Si tu oficio es ser carpintero o ser contador o ser médico o abogado o lo que seas, no importa. Hace bien lo que haces.
Y para hacer las cosas bien, uno necesita un elemento que es como el condimento fundamental para eso. Hay que hacer las cosas con pasión, con ganas de hacer. No porque te paguen solamente, o no porque te obligan, sino porque te da pasión, entusiasmo, ganas. Es decir, hacer las cosas bien es hacer las cosas con pasión. Solo las personas que hacen las cosas con pasión seguramente dan lo mejor de ellos, porque lo dan con ganas. Y no es porque te están pagando poquito o mucho, o es porque te cae bien o te cae mal, es porque lo que estás haciendo lo consideras importante para vos, te gusta y lo disfrutás. Sos músico y disfrutás la música independientemente de que haya aplausos o no haya aplausos, de que haya auditorio o no haya auditorio, que haya buen salario o no, no importa. Vos haces música, disfrutás la música y la compartís. Escribís, te gusta escribir, escribí bien y escribí con ganas y expresá en el texto esas emociones, esos pensamientos para otros, para compartir con ganas, con pasión. Sos un obrero que trabaja en la construcción, por ejemplo, o sos una oficinista que está en una oficina, en el área administrativa, en la contabilidad o en cualquier otro trabajo de ese tipo. Bueno, hacelo con ganas, disfrutar el proceso de trabajar en eso, más allá del salario que te den. Y seguramente lo que generes, lo que des, lo que produzcas, seguramente será bien hecho porque lo haces con ganas, con pasión. Entonces, la creación literaria, incluso la lectura, quiero leer un libro, lo leo por obligación, pésimo, no sirve para nada. Nada que se haga por obligación funciona. Hay que leer porque quiero leer. Es que me mandaron a leer un libro en el colegio, en la universidad o en el trabajo y lo leo obligado. No, léelo. Te lo mandaron a hacer, pero léelo con ganas y con entusiasmo, independientemente del mandato que te hayan hecho otros. Leer con ganas, trabajar con ganas, dar lo mejor de uno y hacer las cosas de la mejor forma, solo se logra si lo haces con pasión. Y aquí hay otro punto. Bueno, esta chispa que se enciende y que nosotros le llamamos inspiración, o como ustedes quieran decirle, o experiencia estética o experiencia mística para crear, y que requiere persistencia y trabajo, porque no es suficiente la chispa que se enciende, y que requiere la capacidad de observar y de percibir el entorno, y además la capacidad de percibir nuestro propio interior, porque seamos claros, a veces no nos damos cuenta ni nos conocemos nosotros mismos. A veces no somos capaces de hablar incluso ni con nosotros mismos y no nos escuchamos porque el ruido es tan perturbador que ni podemos escuchar el silencio, ni podemos escuchar la conciencia nuestra que es capaz de hablar y a veces generar soluciones a los problemas que tenemos. Pero la pregunta es ¿cómo hago yo para observar el entorno? Para percibir el entorno. Ya dijimos, con todos los sentidos. Hay que percibir con todos los sentidos que tenemos. Tenemos manos, tacto, tenemos oídos, tenemos ojos, tenemos boca, tenemos nariz, podemos oler, podemos sentir y tenemos un sexto sentido o una capacidad de intuición que tenemos que hacer, trabajar. Un libro, cuando leamos un libro, ese libro que leamos, podemos leerlo con todos los sentidos, no solo con los ojos que están leyendo el texto, sino que podemos sentir el aliento del libro cuando respira palabras, ideas, y podemos sentir su peso en el tacto, y podemos sentir las emociones que el libro está trasladando, y podemos sentir también los pensamientos, las ideas, las elaboraciones conceptuales que también el libro comparte. Hay que vivir cada momento, hacerlo con pasión. Pero hay cuatro claves fundamentales para percibir ese entorno. La primera, escuchar. El ser humano, cuando deja de ser animal, digamos así, y en su desarrollo, comienza a escuchar. El escuchar es una situación instintiva de sobrevivencia, primitiva. Escuchar.
Aprendemos a hablar el idioma que hablamos porque escuchamos de niños a nuestros padres hablar en nuestro alrededor. Y por eso hablamos el idioma que hablamos. Hablo español porque mis padres hablaron español cuando estaba pequeño. Y mi familia, y mis hermanos, y las personas que me visitaban, y los vecinos, y aprendí español. Y el que habla inglés, lo mismo pasó en su caso como lengua materna. Escuchar. Tenemos que aprender a escuchar con todos los sentidos para poder identificar el entorno, para poder aprender. Segundo, observar. El observar también es primitivo, es una necesidad de sobrevivencia. El observar nos permite percibir lo que pasa en el exterior, pero también podemos observar nuestros pensamientos y podemos observar nuestras emociones, nuestras reacciones, los pensamientos de otros, y podemos escuchar y observar más allá de lo físico y evidente. Y ese es un punto importante. La observación, el escuchar y observar no es solamente un asunto material, cuantificable, tangible, medible. Es también más allá de lo que se ve, más allá de lo que se observa. Una persona, por ejemplo, una descripción física, no es solamente el color del pelo, de los ojos, del rostro, la altura, el peso, etcétera, sino que es cómo lo percibo yo. Y eso es observar a la persona, sus cualidades, sus capacidades, sus actitudes, las cosas que me agradan y las cosas que no me agradan. Eso me lo permite solamente la capacidad de observación. Observar. Tercero, cuando aprendimos a leer, cuando el ser humano aprendió a escribir y a expresar en palabras escritas la comunicación, entonces la lectura se convirtió en un instrumento importante. Bueno, y con la imprenta en el siglo XV, donde los libros comenzaron a ser impresos de manera masiva, y hoy que tenemos libros por todos lados, en versión impresa y en versión digital, bueno, la lectura se convierte en un instrumento fundamental del aprendizaje del ser humano. La lectura tiene una gran virtud. Cuando nosotros leemos un libro, lo que tenemos es letras en blanco y negro. Y esas letras no tienen dibujos, ni colores, ni fotos. Sin embargo, esas letras que están ahí te van creando la imagen que vos te vas imaginando a partir de la lectura. Y cuando habla de un personaje, por ejemplo, en 100 años de soledad, Aureliano Buendía, pregunto, ¿cómo nos imaginamos a Aureliano Buendía? Si hay una película sobre 100 años de soledad, o ser cualquiera de las novelas o libros que nosotros hemos leído, seguramente esa película que durará, digamos, 2 horas, y ese libro que quizás tiene 300 o 400 páginas, esa película selecciona una característica física del personaje y una característica física del entorno donde se desarrolla esa obra. Y entonces nos presenta esas características. Y por lo tanto nos limita la creación, la creatividad, la imaginación. En cambio, cuando yo leo el libro, cuando leo la descripción del texto que está, del personaje que está en el texto, que está en el libro, o el escenario, o el entorno, la descripción de ese entorno, o los diálogos, o lo que fuera, yo tengo la libertad de imaginarme en la connotación que yo quiera y con la creatividad que yo quiera. Y para mí, Aureliano Buendía puede tener cierta imagen mental que yo me voy formando a partir de la lectura del libro y no a partir de la imagen que la película o el video me presenta de él, porque me lo reduce a la imaginación del creador de la película. Por eso es que la lectura tiene la virtud extraordinaria de desarrollarte la capacidad para imaginar y pensar. Y finalmente, el cuarto instrumento fundamental para poder, como una variable clave de la creación literaria, es interiorizar. Escuchamos, observamos, leemos esos 3 instrumentos. Todo eso se convierte en un mecanismo que entra en nosotros. Es un conjunto, son canales, fuentes de información, de conocimiento, más allá de lo físico, que penetran en nuestra mente y en nuestras emociones.
Es un caudal que entra en la lectura, en la imaginación, un caudal que entra de la práctica de observar de manera cotidiana como actitud y la práctica de escuchar de manera cotidiana como actitud. Entra en nosotros ese flujo, un río abundante de conocimiento, de información que entra en nosotros. Y cuando entra en nosotros, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo aprovechamos? ¿Cómo elaboramos? ¿Cómo procesamos? ¿Cómo asimilamos ese caudal de ideas, de pensamientos, de experiencias, de historias verdaderas y falsas, reales o imaginarias, conocidas o desconocidas? No importa ese caudal que entra. Y nosotros entramos en un proceso de interiorización. Es decir, todo eso que entra en nosotros es procesado, elaborado, reelaborado, y de ahí se crea algo nuevo. Nosotros devolvemos a la sociedad, a la gente, al entorno, todo eso que hemos aprendido antes y lo trasladamos en un texto, lo que creemos que hemos incursionado en nuestro propósito, que es la literatura. Y la literatura, ese libro, esa novela, ese poema que hemos producido, es consecuencia de ese proceso nuestro de interiorizar, de procesar y de trasladar después hacia afuera. Bueno, y aquí viene otro punto que también me gustaría compartir con ustedes. ¿Dónde termina ese proceso? Yo quisiera utilizar una imagen circular o de espiral más bien. Comienzo con la chispa inspiradora o la experiencia mística. Recorro en el camino de la vida esa capacidad de percibir, observando, escuchando, leyendo, interiorizando, y genero una obra. Pero la pregunta es, ¿llegas al punto de partida o continúas? Esto es inagotable, interminable. ¿Saben por qué? Porque la chispa de alguna forma es la pregunta o es una inquietud que surge o una necesidad que surge para la búsqueda. Una búsqueda que te obliga a encontrar. Y cuando encontraste, no tenés respuestas definitivas, surgen nuevas preguntas y nueva creación literaria. La búsqueda es una condición fundamental del ser humano. El ser humano vive mientras busca. Cuando termina la búsqueda, termina la existencia. Y mientras haya algo que buscar y encontrar, algo que volver a buscar y volver a encontrar, la vida tiene propósito y la vida continúa. Terminada la búsqueda, termina la vida. Terminada la búsqueda, termina la creación literaria. Buscar es condición para crear. Y la creación lleva a nuevas preguntas, a nuevas dudas, a nuevas inquietudes que te llevan nuevamente a seguir buscando. En ese camino de la vida, si nosotros tuviéramos que diagramar el camino de la vida no es más que un proceso constante de búsqueda, de preguntas y respuestas, de dudas y respuestas, de respuestas inconclusas que llevan a nuevas dudas, de dudas que llevan a respuestas y a nuevas preguntas. Esa es la vida. Y ese es el camino de la literatura. La literatura no es más que el proceso de la vida. La creación literaria no es más que vivir ese camino para la creación literaria. Por lo tanto, vivir es buscar, crear literatura es buscar y encontrar y seguir buscando. Y finalmente, el punto 10º de esta segunda parte que yo mencioné como la literatura para vivir y compartir, es precisamente eso. Y al final de eso, ¿qué? Esa búsqueda y encuentro, ese encuentro y búsqueda, esa creación que sale a partir de esa chispa inicial, de la persistencia, del trabajo, del observar, de escuchar, de leer, de interiorizar,
de hacer esto con pasión, todo eso que pasa. Al final, todo eso tiene sentido o adquiere sentido cuando se comparte. Décimo, hay que compartir. La creación literaria solamente al final tiene sentido cuando se comparte. Y se comparte como la necesidad del individuo o del creador de su aprendizaje, una necesidad de desahogo para compartir, para enseñar, para contar. Y ese compartir lo aprendido, ese compartir lo descubierto, o el compartir las respuestas obtenidas o las dudas que continúan sin resolverse, que se ponen a la vista pública, le da sentido a la vida, le da sentido al proceso de creación literaria y nos hace feliz. Solamente somos felices si somos capaces de compartir lo aprendido. Ahora hablemos del tercer punto de esta conversación que estamos por concluir. Leer y escribir. Leer y escribir. Y no es leer o escribir, es leer y escribir, dos caras de una moneda. Es decir, son dos caras inseparables. Nadie que quiere escribir puede dejar de leer. Y el que lea tiene la potencialidad natural de escribir. Siempre una pregunta que hago cuando alguien me dice que quiere escribir un libro. ¿Cuántos libros has leído en el último año? Y alguien me responde, no he tenido tiempo, o no he tenido dinero para comprar libros, o es que me da sueño cuando comienzo a leer un libro. Bueno, la respuesta que sea, si la persona responde que no ha leído, o quizás leyó un libro del año pasado, tengo que decirle con mucha honestidad que no está listo para escribir ningún libro. Para escribir un libro necesitas leer. Tengan la plena seguridad que un libro que se publique es consecuencia de 100 o 200 libros leídos antes. Si no, es imposible crear un libro. Y libro de lo que sea. Y la lectura de lo que sea, no importa, no vamos a clasificar ahorita las lecturas. Leer y escribir es, sin lugar a duda, dos caras de una moneda. Y en esto quiero yo enfatizar 4 puntos importantes, aparte de lo que ya hemos expresado antes. Comencemos con el primer punto, leer. ¿Por qué leo? Por curiosidad. Para descubrir, para aprender, para crear. Realmente uno lee por esas 4 razones o más. Por curiosidad, porque cuando uno lee un libro de historia, por ejemplo, se entera del pasado, o de un libro de un país determinado, se entera de la cultura, del comportamiento social de las personas, o un libro que tenga que ver sobre asuntos sociológicos o psicológicos, o simplemente sobre experiencias de vida, o sobre la imaginación de diversos tipos, o sobre la naturaleza, o la vida cultural de ciertos grupos sociales. Bueno, por curiosidad, porque uno a lo mejor no tiene posibilidad de viajar a distintos lugares, pero uno puede conocer el mundo solo a través de los libros, a través de la lectura. Incluso a lo mejor uno puede leer un libro y después tiene la oportunidad de conocer la ciudad o el país en el cual el libro se desarrolló. Y eso es extraordinario, porque la imaginación tiene la oportunidad de viajar antes de que vos tengas la posibilidad de ir físicamente a un lugar. Así es que el libro te permite viajar en el tiempo y en el espacio sin restricciones. Y viajar en el pensamiento de otros y en las ideas de otros sin restricciones. Podés estar en cualquier lugar leyendo, imaginando, creando. Esa es una calistenia permanente, como el deportista que hace ejercicio todas las mañanas para estar bien. O la persona que quiere mantener una salud, una buena salud. Esa persona camina todos los días o hace ejercicio 30, 40 minutos diarios. Bueno, leer diario 10 páginas o 20 páginas del libro de tu preferencia es fundamental. Leer para descifrar signos, para descifrar ese texto que no tiene
ese texto que no tiene figurita, ese texto que es en blanco y negro, y subrayarlo para identificar del texto aquello que nos llama la atención y aquello que queremos aprender o interpretar. Y esa es la diferencia del video. Leer, todo te lo deja a tu imaginación. El video te presenta ya los escenarios y las imágenes concretas. Un libro de 200 páginas, por ejemplo, un lector medio podrá leerlo quizás en 10 horas. Bueno, esa película, si ese libro se hiciera una película, seguramente esa película tendrá 1 hora, hora y media. Bueno, es 1/10 del tiempo, o a veces menos o más del tiempo de esa novela. Obras clásicas, por ejemplo, como Los Miserables de Víctor Hugo, o El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, bueno, tienen películas, pero lean el libro primero, porque el libro te da la libertad de imaginar todo lo que vos querrás imaginar, pero si ves la película, te vas a restringir a los rostros, a los escenarios y a las imágenes que el autor de la película estableció. Por lo tanto, te restringe. Y por eso es muy común que cuando uno lee un libro y uno ve la película después, uno dirá, esa película no está bien. Claro, porque tu imaginación fue más amplia y se expandió mucho más que, lógicamente, la restricción que te pone el video. Por eso es que la lectura es un insumo fundamental de la creación humana, y la lectura te desarrolla sin límites tu capacidad de imaginación y te permite mantenerte en calistenia mental y también en la posibilidad de la creación literaria. Bueno, segundo punto importante que ya nosotros lo mencionamos antes. Cuando vos lees, ¿cómo reacciona tu mente y tus emociones? Ese proceso de reacción, ese proceso de asimilación, cuando vos captás más ciertas imágenes o experiencias que otras. Uno se pregunta, por ejemplo, ¿por qué cuando alguien lee un libro de cualquier naturaleza le llaman la atención más ciertas cosas que otras? ¿Y por qué si otra persona lee ese mismo libro le llamaron la atención otras cosas? ¿Y por qué a uno le quedó grabado una experiencia planteada en el libro y por qué a otro otra experiencia diferente quizás? Quizás uno no se percató de ciertos detalles y el otro sí se percató de esos detalles. Y eso no solamente obedece a la capacidad de lector activo que algunos lectores pueden tener, sino que obedece a las experiencias personales que cada quien tiene y que le son inseparables a la persona y con los cuales es capaz de leer y ver el resto. Vemos el resto y lo filtramos con nuestras experiencias, con nuestros paradigmas, con nuestros prejuicios, con nuestros conocimientos. Y entonces a veces no vemos todo, vemos solo lo que filtra nuestro paradigma. Y entonces ese proceso se llama, bueno, es que lo he mencionado antes, interiorizar. ¿Qué capto yo de ese entorno? ¿Cómo proceso yo ese entorno? ¿Cómo proceso esa lectura? Esa lectura hecha, esa lectura, digamos que implicó horas para leerla, para subrayarla, cómo al final, qué sabor me queda a mí de esa lectura y cómo yo traslado ese sabor, por ejemplo, a un texto después. ¿Qué palabras, qué experiencias, qué imágenes, qué expresiones son para mí importantes y cómo yo aprendo de ellas y las convierto en una nueva creación literaria, en prosa o en verso? Interiorizar. Tenemos que tener esa práctica de interiorizar a partir de la lectura. A veces sucede que un libro puede pasar de noche, es decir, leímos el libro, pero como que no lo leímos. Eso pasa como una comida, es decir, te comiste un plato extraordinario de comida, una comida exquisita, exclusiva, gourmet, y de ahí, pero no fuiste capaz de disfrutar la comida y de digerirla adecuadamente, quizás porque estabas enfermo, o quizás porque comiste deprisa, no masticaste bien, no probaste bien el sabor de esa comida gourmet que estabas probando. ¿Qué sentido tiene haber pagado por una comida tan cara si no la disfrutaste suficientemente? Bueno, es lo mismo de un libro. Un libro hay que disfrutarlo, comerlo, digerirlo. Y el proceso de digerir el libro es interiorizar el libro y quedarse con lo mejor del libro,
lo mejor para vos de ese libro y poderlo transformar, eso que para vos es lo mejor, transformarlo después en aprendizaje, que quizás se convierten en creación literaria después. Bueno, tercer punto. Lo que nosotros aprendemos, lo que nosotros observamos, lo que nosotros vivimos, nos gusta y necesitamos contarlo, platicarlo. Pero también nos gusta que nos cuenten las historias de otros. Nos gusta escuchar las historias y las experiencias. Cuando alguien te comienza a contar algo, vos te intrigás, pones atención y también vos querés contar. Porque contar es una necesidad humana y escuchar también es una necesidad humana. Escuchar y contar son dos acciones complementarias. Para contar, alguien me tiene que escuchar, y para que yo escuche, alguien tiene que contarme. Nosotros, los seres humanos, nos contamos historia y nos cuentan historia. Nos contamos historia y escuchamos historia. Y así alimentamos la vida social y el conocimiento humano. Contar es una necesidad. Entonces, si yo leo libros, si yo observo, escucho y leo libros, si la lectura es una práctica cotidiana, esa lectura entra en mí y la interiorizo y me lleva, a partir de mi propia experiencia y de mi propia práctica y de mis propios conocimientos, me lleva a contar historias. Es decir, contamos historias porque hemos conocido historia y hemos vivido historia. Y eso nos lleva al cuarto punto importante: escribir. Somos contadores de historias, historias que escribimos también. Y las escribimos. Y escribir es un acto placentero de soledad y de silencio. Es decir, me siento a escribir la historia que voy a contar en mi privacidad y en mi silencio, porque esa historia es producto de un aprendizaje, de una interiorización que se construye en el tiempo, en el camino que es el proceso de mi vida, y se va transformando en un poema o en un cuento o en una novela o en un texto de cualquier naturaleza. El escribir tiene entonces algunas características fundamentales que no podemos obviar. El escribir le da valor al tiempo vivido. Dale valor al tiempo vivido. Escribí tu tiempo. Le da valor a los recuerdos que se acumulan en la cabeza y que a veces quedan ahí escondidos, de cualquier naturaleza. Dale valor a los recuerdos. Le da valor a las experiencias propias, a esas experiencias de vida, de niño, de adolescente, de adulto, experiencias laborales, sociales, políticas, religiosas, de cualquier naturaleza, conflictos, traumas, solución de tus propios problemas, experiencias de vida que pueden servirle a otros, quizás experiencias de vida que pueden ayudar a otros a solucionar sus propios problemas. Es decir, le damos valor a las experiencias propias. Pero también le damos valor a las experiencias ajenas, es decir, lo que a otros le ha pasado, que nosotros lo hemos escuchado o lo hemos imaginado y lo transformamos en texto. Y esas experiencias de otros quizás coinciden con las nuestras o quizás no, pero son aprendizajes humanos que nos permiten conocer a los otros también. Y le damos valor a las ideas, a la manera en que nosotros vemos la sociedad, el mundo, las circunstancias, los problemas, la pandemia del COVID-19, cómo nosotros percibimos desde nuestro razonamiento esos fenómenos que nos aturden en el presente y en el pasado. ¿Y cuáles son las soluciones del futuro? Estas ideas podemos expresarlas en un texto. Y le podemos dar valor a las emociones, a lo que sentimos, lo que nos preocupa, lo que nos hace llorar, lo que nos hace reír, lo que nos hace ser feliz. Y también podemos darle valor
a la interpretación del entorno natural y social, a valorar esa belleza del entorno, los lagos, los bosques, las montañas, los animales, la vida animal y vegetal que nos rodea, la flora, la fauna, el mar, el viento. Podemos escribirlo también. Y podemos darle valor a la posibilidad de la comprensión de uno mismo. Es decir, al escribir puedo descifrarme yo, definirme yo, sistematizarme yo mismo, para entenderme yo mismo, que a veces es lo más difícil de entender, entenderse uno. A veces nos preocupamos que no entendemos al otro, pero qué difícil puede ser entendernos nosotros. Escribir el texto, escribir una memoria, escribir algo podría ser un punto fundamental que nos ayude a comprendernos a nosotros mismos. Pero también podemos comprender a los otros y el texto puede ayudar a la comprensión de otros. Y podemos ayudarnos a comprender el pasado, cómo fue antes, un pasado que ya nosotros no vemos porque vivimos en un presente, pero un pasado de hace un siglo o de hace 2 siglos o de la Edad Media, por ejemplo, o de mediados del siglo XX, épocas que no conocimos, pero que podemos leer y podemos releer y reinterpretar desde nuestra percepción, desde nuestra intuición y ayudarnos nosotros y ayudar a otros a comprender ese pasado. Y podemos comprender el futuro, un futuro en el cual no estamos aún. Pero yo pregunto, ¿qué va a pasar en el futuro? Por ejemplo, ¿cómo va a ser la vida social y comunitaria con las consecuencias del COVID-19? ¿Qué pasa en la economía? ¿Qué pasa en el comportamiento humano, en la familia, en el sistema de salud pública, en los mecanismos egoístas, excluyentes que han prevalecido en el mundo? ¿Qué pasa? Y podría yo construir desde un texto esa visión de futuro que percibo. Pero también puedo vivir el presente. Vivir el presente y tratar de comprender el presente en esa profundidad que tiene. La escritura me da la oportunidad de hacer un stop del presente y vivirlo y transformarlo en un texto que puede ser clarificador para mí y para otros, quizá. Y lo más importante de todo, la literatura, la escritura, esa escritura o eso que convertimos en un texto después de haber leído, observado, escuchado, interiorizado como una necesidad para contar, al final de cuentas, lo más importante de todo es que puede ser y nos puede ayudar a ser felices. Y puede contribuir a que otros sean felices en este camino, que es la vida, en donde, sin lugar a duda, un mundo mejor es posible. Muchas gracias. Seamos felices.